La vida después de la muerte. La idea de que después de que dejamos de existir como un organismo físico, algo sobrevive. Esa idea está en todas las culturas y hay personas que dicen que se pueden comunicar con los muertos. Hoy vamos a hablar de los médiums y vamos a entrevistar, o mejor dicho, Joana Arenas ha entrevistado a uno de los médiums más conocidos de estos tiempos. Observen este video. Estamos viendo una ceremonia en la cual un médium entra en trance en Corea. Los médiums existen en todas las culturas, en todas las sociedades, todavía hoy en el siglo XXI. Hoy en Más Allá les vamos a develar sus secretos. La posibilidad de hablar con los muertos, los difuntos, los seres que amamos y que no están. En todas las culturas existen personas que dicen poder contactarse con el más allá. Chamanes, medium, espiritistas. Personas como la controvertida Marilyn Rosner, que inspiró La niña de la película Poltergeist de Steven Spielberg. Rosner proviene de una familia judía ortodoxa y es una de las médiums más prestigiosas del mundo. Es doctora en Ciencias de la Educación y fue directora de Educación Especial en el Departamento de Psiquiatría del Hospital de Niños de Montreal y afirma poder hablar con los muertos. Aunque muchos creen que se trata de un fraude, miles creen que Rosner puede comunicarse con seres espirituales. Sin embargo, Rosner no está sola. Existen cientos de personas que creen poseer la capacidad de entrar en contacto con las almas de los fallecidos. Como en esta famosa escena de la película El sexto sentido de 1999. Veo gente muerta. ¿En tus sueños? Cuando estás despierto. ¿Podemos contactarnos con los muertos? ¿Son los mediums una realidad? Lo analizamos aquí, en Más Allá. ¿Podemos contactarnos con los muertos? ¿Existe una vida más allá de la muerte? Me encantaría que fuese así. Este programa lo hacemos porque ustedes han pedido este tema. Me han escrito cantidad de veces que entrevistemos médiums, que hablemos de los médiums, que hablemos de la gente que habla con los muertos. Y lo hicimos. Les voy a dar mi posición personal porque me la estaba pidiendo Joana Arenas antes de comenzar el programa. Y se las quiero decir a todos ustedes. Me encantaría que fuese así. Yo no creo en esa posibilidad, pero como antropólogo debo decir que existen en todas las culturas personas que dicen que se conectan con los espíritus de los difuntos. Existen en todas. Hay algo ahí, social, cultural, real, no lo sé. Yo quisiera que fuera así, pero no lo creo mucho. Pero vamos hoy a entrevistar, vamos a ver la entrevista que hizo Joana Arenas a uno de los mediums más famosos en este momento de la historia, porque ustedes lo pidieron. Esa es mi posición, respeto la suya. Y si usted es medium, también lo entrevisto. Joana, muy buenas noches. Buenas noches, Esteban. Aquí lista para hablar de este programa, esta entrevista a, como usted decía, uno de los mediums que actualmente es famoso en el mundo y reconocido, a la que la gente lo sigue muchísimo en redes sociales, hace conferencias alrededor del mundo y que estuvo aquí en Colombia, en Bogotá, visitándonos y por eso pues tuvimos la oportunidad de hablar con él. Es él, mire, Miquel
Lizarralde. Escribió este libro donde cuenta precisamente toda su historia, toda su trayectoria y cómo pudo él desarrollar su don, que es lo que él llama pues a ese contacto que supuestamente tiene con el más allá. Yo por eso les digo, lo respeto a todos. O sea, después no me digan, no, ya me están escribiendo que por qué, que irrespeto. No, yo respeto a todos los que crean que hablan con los muertos. Me encantaría hablar con mis amigos que murieron. Yo quisiera eso. Pero no he encontrado para mí pruebas de esto. Pero tenemos una entrevista que ustedes nos pidieron con una persona que sí es así. Y eso es lo que exploramos aquí en Más Allá. Abrimos la puerta a lo desconocido. Si yo tuviera un programa de televisión, y lo quiero decir directamente, en el que yo me creo todo, esto sería una secta, una religión. Yo les presento temas que yo generalmente dudo porque esto es misterio. Si esto fuera totalmente real, ya no sería un misterio. Claro. Y eso es lo bonito. Exactamente, y es también abrir, como usted decía, esa posibilidad a la gente y a las personas que dicen que tienen algún tipo de contacto. Y aquí lo que siempre hemos dicho, Esteban, es como que ponemos los testimonios, ponemos los datos sobre la mesa y pues finalmente ustedes como televidentes son los que deciden si creen o no creen. Y aquí a todos pues estamos dispuestos a escucharlos y por eso, Esteban, quiero invitarlo a esta primera parte de la entrevista con Miquel, donde hablamos precisamente de su infancia, de cómo era ese contexto familiar y cómo inició en este mundo del contacto con los seres que ya están en el más allá. Yo desde que era niño he visto espíritus, he predicho el futuro, he tenido contacto con el más allá. No siempre ha sido fácil, pero bueno, sí que tenía desde bien pequeñito niños, amigos imaginarios que me acompañaban, ¿no? En varias ocasiones en mi vida ha sido muy difícil, pero yo percibía cosas, los espíritus me contaban cosas, hablaba con los espíritus por la calle, camino al colegio, mis vecinos me decían, es que ese niño está loco, es que ese niño se inventa las cosas, es que ese niño tiene mucha fantasía. Cuando yo predecía algo y ocurría, sobre todo si era algo malo, yo me culpaba de que eso pues lo había hecho yo, lo había generado yo, ¿no? Y sobre todo en la adolescencia lo intenté ocultar, lo intenté tapar, intenté pues, sabes, que no, ser de todo menos medium, pero volvía y volvía y volvía y de alguna manera llegó un punto ya con 24, 25 años, un poquito más quizá, donde yo ya me rendí, ¿no? Yo nunca tuve miedo de los espíritus, siempre veía espíritus, siempre jugaba con espíritus. En mi familia no entendía lo que pasaba, pero su respuesta siempre era la de vamos a rezar, vamos a orar, vamos a rezarle a la Virgen. Tenían mucho miedo de lo que yo decía, tenían mucho miedo de que los espíritus me fueran a hacer algún daño, pero entendían que yo siempre fui así, porque ya con 4 años, con 5, con 6, yo ya hablaba de cosas, hablaba de familiares, entonces su respuesta siempre era la de vamos a rezar. Yo particularmente nunca he tenido miedo a los espíritus, porque siempre los he tenido a mi alrededor desde niño, no han hecho nunca nada más que ayudarme, apoyarme, darme un montón de información que me ha servido en mi vida y siempre han sido como herramientas que he tenido y como otros, ¿sabes? Como otras informaciones ahí que se abrían para yo poder tener también una vida más plena. Entonces nunca he tenido una mala experiencia para decir, tengo miedo. Sí que ocurrió sobre los 10 años, yo tenía que caminar desde mi casa hasta el colegio, más de 1 kilómetro, donde casi no había gente, donde yo tenía a un lado la carretera, al lado de la carretera las vías del tren, el río y fábricas. Y a este lado fábricas, todo del sector del metal. Y muchas veces me cruzaba con alguna persona que iba a trabajar, pero muchos otros días el camino lo hacía yo solo, ¿no? Pero no iba solo, porque iba acompañado de espíritus con los que yo jugaba, con los que yo cantaba. Y los vecinos al pasar me veían hablar, según ellos, solo, ¿no? Y sí recuerdo que sobre los 10, 11 años, 10 por ahí sería, algunos vecinos debieron de decirle algo a mis padres estaban muy asustados y mi madre me pidió que por favor no hiciera más teatro. Me dijo, mira Miquel, la gente está hablando, la gente está diciendo cosas, tú cuando vayas al colegio habla normal, no hagas más teatro. Ya estaba ella como enfurecida, como... Y yo no entendía por qué esa gente era tan mala, por qué esa gente tenía que inventarse esas cosas. Y yo le expliqué a mis padres que yo no estaba solo,
Entonces mi madre como que me retó, ¿no? Y me dijo, ¿y con quién estás? Claro, si yo tenía ya casi 50 años, ¿no? Les pillaba un poco ya grande todo aquello. No tenía la misma energía con 30, con 20 que con 50. Y yo le contesté, mira, yo no sé quiénes son esas personas, no tengo ni idea, pero las describí. Al describirlas, casi se cae muerta mi madre, porque describía a una mujer que yo no sabía quién era, que nunca conocí, con el pelo gris, con un moño, vestida de gris, con un mandil, que las hay muchas, pero tenía una característica, que es que aquí tenía otro dedo más. Entonces mi madre identificó a su abuela, a mi bisabuela, que tenía efectivamente 6 dedos. Y no hay ninguna foto en la familia, yo no hubiera podido ver una foto. A los años apareció una foto donde ella estaba así sujetando un libro para ocultar la falange, ¿no? Entonces ahí se quedó muerta. Describía a una niña, que ya lo hablo ahí en el primer libro, a una niña rubia que yo le llamaba Marisol, porque en España teníamos las películas de Pepa Flores, Marisol rumbo al río, Marisol no sé qué, que cantaba, yo iba cantando, y era así muy bonita, muy rubia, con los ojos muy claros, y yo le llamaba Marisol. Y yo describí a la persona y y dije, murió en un accidente con un tren. Entonces mi padre se fue. No sabía qué hacer con eso y se fue de la cocina. Mi madre se quedó blanca, le miró así a un familiar mío y dijo, es María Ángeles, porque María Ángeles es una prima que yo tuve, que cuando yo tenía 2 años de edad, la arrolló un tren. Con 14 años pensé, como tenía tanto miedo de la mediunidad, porque yo sentía que yo generaba esos acontecimientos, empecé a estudiar la baraja española. Con 16 años empecé a estudiar el tarot. Mi intención, que era pasar desapercibido, fue todo lo contrario, porque todos mis compañeros querían que les echara la tirada del amor. Casi me expulsan del instituto porque le leí las cartas a varios profesores, y cada vez que yo intentaba ocultarlo, ocurría el fenómeno contrario, que me hacía más famoso, que la gente del pueblo me reclamaba, que la gente quería que yo les leyera el futuro, que yo les contactara con alguien. Pero yo siempre dije, hasta casi los 27 años, que yo no era medium y que yo no quería ser medium, pues porque no lo controlaba, pensaba que era algo que requería como mucha responsabilidad, y además pensaba que si yo decía que alguien iba a morir, yo lo estaba haciendo matar. Fue un proceso de vida, ¿no? El don es algo que está vivo, es como un idioma, que cuanto más lo hablas, más fácil es, más fluido es, más comunicación hay, pero también vas como subiendo de nivel y vas haciendo cosas nuevas. De repente nunca escuchaste nombres y ahora te llegan nombres. De repente nunca viste fechas y ahora te llegan fechas. Ahora sientes en tu cuerpo. El don va cambiando, ¿no? Yo, aunque le tenía mucho miedo, siempre tuve como una llamada aquí en mi interior, como en mis entrañas, que me decía que yo tenía que hacer eso, que eso no era malo. Y fue a base de que conocí a una medium muy famosa que se llama Marilyn Rosner en el 2003. Fui a verla, pensaba que me iba a dar un mensaje y no me dio ningún mensaje. Pero en el pasillo hubo un encuentro, mis amigos literalmente ¡pam!, me empujaron encima de ella. Fíjate cómo es el universo, porque mi madre vivió en Glasgow muchos años. En aquella época nadie viajaba, en mi pueblo era ella la única que hablaba inglés. Entonces cuando yo la conozco en el 2003, yo ya hablaba bastante bien inglés. Entonces ella me miró, me vio, me dio así la mano con una vocecita que tiene, hello, hello. ¿Y quién eres? Me preguntó un par de cosas. Me dijo, ¿quieres venir a Montreal conmigo para 6 meses? Y le dije, sí. Me dijo, tú tienes un don sin desarrollar. Te animo a que vengas conmigo. Me anotó su email en un panfleto y se fue. Y mientras se iba girando y me iba gritando, escríbeme, no te olvidaré. Y yo ahí sentí la llamada. Este fenómeno que estamos explorando hoy, la mediumidad, la idea de que alguien pueda hablar con los muertos, es muy conocido en el mundo y causa una gran cantidad de pasiones, ¿no? Hay películas enteras sobre mediums, El Sexto Sentido, las del Conjuro, hay un montón. No es que quiera ser extremadamente crítico al fenómeno, me interesa el fenómeno a mí.
tal vez a usted desde otro punto de vista, pero a mí como un fenómeno social. Y la mayoría de las personas que dicen que tienen este don, digámoslo así, o tienen este rol, desde mi punto de vista, dicen que han tenido experiencias desde la infancia, que surge como nos habla Miquel Lizarralde, de un momento a otro. Se lo he escuchado a muchos, a casi todos los medios, que desde el comienzo hablan o ven presencias o escuchan personas y que no saben lo que están enfrentando. Se parece muchísimo a otro tipo de manifestaciones espirituales chamánicas, y es que la humanidad siempre ha querido creer en las fronteras de lo invisible, en los espíritus. Cuando uno habla con chamanes de grupos del Amazonas también te cuentan eso. Yo iba a ser chamán porque desde niño veía el espíritu de la selva, el espíritu del jaguar. Hay algo que está ahí, que nos hace humanos, la creencia. El problema es cuando a veces muchos médiums las usan para volverse millonarios con el dolor de otros. No sé, Joana, es un tema bastante interesante y controvertido antes de irnos a comerciales. Sí, Esteban, yo estoy completamente de acuerdo con usted y creo que también depende mucho de la cosmovisión que tenga cada persona, porque como usted decía, si hablamos con chamanes, pues nos van a decir exactamente lo mismo, ese contacto que tienen con los seres de la naturaleza, con esos espíritus que pueden mandar dentro de la selva. Él, por ejemplo, que es una persona europea, que tenía una familia creyente, pues simplemente pensaba que inicialmente eran esos seres amigos imaginarios. Con el tiempo se fue dando cuenta que no podía controlar esas voces. Debate, sí, bastante debate alrededor de este tipo de fenómenos y este tipo de creencias y dones que la gente dice tener. Pero pues creo que también depende mucho de cómo veamos nosotros la vida, cómo nos contactemos nosotros y cómo podamos visualizar e interpretar esos testimonios que la gente puede dar al respecto. Sí, dejamos en libertad a todo el mundo de creer. Presentamos un testimonio de una persona que asegura vivir esas experiencias. Que sean mentira o que sean falsas, pues bueno, cada quien formará su opinión. La mía es, quiero ver algo tangible, por ahora no lo he visto. Vamos a seguir con esta entrevista después de estos comerciales. Los dejo con este libro que se llama Entre los muertos de Miquel Santiago. Entre los muertos de Miquel Santiago. Lo presentamos aquí gracias a Penguin Colombia. Gracias, nos vemos después de estos comerciales aquí en Más Allá. Continuamos en Más Allá en esta noche en la que hablamos de la entrevista con un medium. ¿Qué son los medium? El contacto con los espíritus. Observen esta nota que hizo nuestro equipo. Desde el inicio de los tiempos, el ser humano ha querido comunicarse con los muertos, enfrentarse al vacío de la no existencia, luchar contra el olvido. ¿Continuamos vivos después de la muerte? ¿Puede el amor vencer la frontera de la fatalidad? Es la esencia de una de las películas sobre mediums más famosas de toda la historia, Ghost, la sombra del amor, de 1990. Tu madre estaría orgullosa. Yo también te extrañaré. Eres un buen chico. Adiós, Adame. Adiós, Sam. Lejos de la ficción, los seres humanos de toda cultura y nacionalidad buscamos contactar a los muertos. Como estos chamanes quireanos que invocan espíritus ancestrales. ¿Existe el más allá? ¿O todo es nuestra imaginación? El día menos pensado, nos enfrentaremos a nuestros últimos momentos. Miquel estuvo en todo un proceso, Esteban, para poder dominar, como él dice, ese don tan particular que tenía. Así que en esta parte de la entrevista ustedes van a conocer cómo fue su viaje a Montreal y cómo logró entablar esa relación mucho más tranquila con los espíritus. Ahí sentí que ese era mi camino, que eso era donde yo tenía que ir, que eso es lo que siempre busqué, que aquella señora que era una medium de renombre internacional me iba a ayudar, que me iba a hablar de, no de esos poltergeists, de exorcismo y eso, sino de
una mediunidad más limpia, como yo la concebía, como yo creía que era. Y nada, a los 6 meses me fui a Montreal. Para 6 meses a 1 año y me quedé 2 años y medio. Ella tiene una escuela y en la parte, son 3 pisos, es una casa victoriana. En la parte de arriba tenemos las habitaciones, ¿no? Y hay clases. Entonces yo llego un martes, el martes no había clase, y el miércoles había una clase que era de mediunidad con un profesor que se llama Bobby. En el momento que me senté en aquella clase, que hicimos una especie de, que se llama búsqueda de almas, empecé a ver espíritus, a poder detallarlos, a poder explicarlos con detalle, describirlos, perdón, con detalle, a dar nombres, a dar fechas, a dar lugares, que yo dije, esto no podía explicarlo bien con mi inglés, pero nunca me había pasado, me dijeron que nunca había pasado, y poco a poco fui haciendo una amistad con Marilyn. Me acuerdo que me dijo, como al mes de estar yo allí, enseguida me puso ella a dar consultas profesionales. Cuando ella no estaba, decía, va a hacer Miquel consultas de mi parte. Imaginaros la responsabilidad. Esta mujer, que es una medium aclamada en todo el mundo, tiene su oficina donde pasa consultas, y cuando no está, que lo haga yo. Para mí era un honor, pero una gran responsabilidad. Ella enseguida vio mi potencial. Yo le tengo mucho que agradecer porque me enseñó qué es un espíritu, cómo funciona un espíritu, cómo manejar las energías del espíritu. Muchas veces, y apunto un poco a lo que me preguntabas tú antes, de por qué es importante trabajar este don, ¿no? Porque hay personas sensitivas, muchas. De una manera o de otra, todos tenemos el don. Todos podemos sentir, captar, percibir, o hemos tenido sueños, hemos tenido percepciones, premoniciones, pero no sabemos manejarlo, o nos da miedo, nos da susto, o pensamos que eso es malo, que eso es cosa del diablo. Y yo aprendí que con la formación tú puedes ir estableciendo una serie de normas con el mundo espiritual, una serie incluso hasta de horarios que ellos van a respetar, ¿no? Pero también que tú tienes que aprender cómo se maneja la energía, cómo manejar un espíritu, cuánto les puedes dejar acercarse. A mí una cosa que me pasaba es que cuando venía un espíritu y terminaba de hacer lo que tenía que hacer, terminaba con mucho frío, castañeteándome los dientes así, y ya no podía funcionar. Me di cuenta que es que yo permitía que los espíritus vinieran demasiado cerca de mí y les pedí que no se acercaran tanto, que se quedaran encima de la cabeza o detrás de la otra persona, a unos 2 metros de mí. Y desde entonces lo puedo manejar mejor. El don te va enseñando, ellos te van enseñando, y tú también vas aprendiendo, y las normas que tú les pones, ellos las van a respetar siempre, ¿no? Cada medium es distinto, que cada medium funciona de una manera distinta. Quizá lo que me sirve a mí no te sirve a ti. Aunque hay unas normas generales, luego cada persona tiene que aprender sus particularidades. Esto es muy importante, ¿no? En mi caso yo soy muy visual, escucho y también siento al espíritu. Entonces cuando el espíritu viene, yo le veo como te veo a ti, normalmente del busto para arriba o de cintura para arriba, a veces de cuerpo entero, pero no es lo más habitual. En cuanto se acercan, sé de qué murieron porque lo siento en mi cuerpo. Si se les paró el corazón, me duele a mí el corazón. Si tuvieron cáncer en algún lugar, veo como manchas negras. Si tuvieron COVID, veo como una especie de tela de araña en ese lugar. Si murieron de un disparo, siento el disparo y veo yo el agujero en la cabeza. Y a la vez me pueden hablar o me pueden mostrar otras cosas. O sea, es como una comunicación a 3 vías, que si tú no lo puedes controlar, vas a pensar muchas veces que estás poseído, vas a pensar muchas veces que es una imaginación, que es una locura tuya, pero hay que saber manejarlo. El espíritu, cuando tiene algo que decir, es muy insistente. El mundo de los espíritus nunca jamás nos va a hacer daño, no quieren, pero además no pueden apoderarse de ti. La posesión es la obsesión con la idea de la posesión. Mucho cuidado con eso. Nunca te quieren hacer daño. Es verdad que a veces hay espíritus perdidos que no saben que están fallecidos y van a buscar, cuando te ven en esa luz, llamar tu atención, ¿no? Y esa energía puede crear una disrupción en tu energía y sentir tu malestar. Que tú sientas ese malestar. Pero no quieren hacerte daño, no tienen la intención de hacerte daño, ¿no? Y el mundo de los espíritus funciona por dimensiones.
a menudo pensamos que son como pisos de un edificio, uno encima de otro, pero en realidad no, es un mundo más vertical, que es como si fueran pompas de energía o ondas de energía que se van intercalando, interconectando, donde pueden ir pasando de uno al otro, también pueden ir evolucionando y desde aquí también le podemos ayudar. Y estas dimensiones se llaman locus, ¿no? Dimensiones de conciencia. Entonces depende cómo hayas vivido, así vas a morir. Depende cómo hayas muerto, así vas a ir a una dimensión o a otra. Y es muy importante saber a dónde vas, tener algún tipo de aliciente del más allá. No tiene que ser el que yo digo o el que dicen en tu iglesia. Puede ser el de las flores, puede ser el de yoga, el tuyo propio. Pero tengo comprobadísimo en mis consultas que el hecho de tener una noción sobre el más allá ayuda a las personas en la transición, que es una transición más fácil, más amorosa. El tener también una visión real, no pensar que va a venir un hombre con una balanza y una pluma, va a hacer que esa persona también tenga una transición más fácil. Porque si de repente tú esperas algo o no esperas nada y ves un más allá, eso puede a veces crear sufrimiento en las personas y que las personas se aferren a la realidad, ¿no? Esos campos de conciencia cuando mueres tienen que ver con tu nivel de vibración, nivel de conciencia mientras vivías. Ya el Papa Juan Pablo II dijo que el cielo y el infierno no eran lugares en la tierra, sino que eran conciencia, que eran dimensiones, que eran lugares de conciencia, ¿no? Y esa conciencia no se estanca. Una vez que tú llegas allí, una vez que el espíritu llega allí, que primero tiene que hacer como un lavado de ropa, un trabajo de perdón, de limpieza, de revisión de vida, ya después llegan a la luz. Una vez que llegan a la luz, se pueden comunicar. Cuando alguien muere, no lo hace solo. Muere con sus guías, con sus protectores. A menudo antes de morir y a veces semanas antes ya están viendo a sus seres queridos que les vienen a recoger. Incluso se quitan las sábanas porque el alma está saliendo del cuerpo. Incluso hacen gestos, hablan o comentan sobre estas personas. Esas personas se van a encargar de cuando uno salga del cuerpo, lo recojan, lo lleven, que a menudo ven un puente, ven un túnel, ven un río, un lugar como que tengo que cruzar, ¿no? En ese otro lugar me van a venir a recoger también mis guías, que no son mis seres queridos, son conciencias más elevadas, y juntos vamos a hacer una revisión de vida. Vamos a coger el contrato de alma que tú firmaste antes de venir a esta tierra y vamos a ver cuánto de eso has cumplido. ¿Cuánto de eso has conseguido? Porque cuando mueras, nadie te va a preguntar, oiga, ¿usted cuántas casas acumuló? ¿Cuántos millones tiene en el banco? ¿Usted cuántos coches tiene? No. Le van a preguntar, ¿a cuánta gente ayudó? ¿A cuántos corazones tocó? ¿Cuánto de lo que habíamos acordado, que puede ser bueno o malo, podemos tocar corazones a través de experiencias positivas o a través de experiencias negativas? Para el alma, todos son experiencias. Eso se va a revisar. Y si tú tienes mucha maldad o mucha ropa para lavar, vas a quedarte más en este proceso de lo que yo llamo de amor incondicional, ¿no? Lavando la ropa, sintiendo en tus carnes multiplicado lo que tú hiciste sentir a otros. Y una vez que ya hayas conseguido hacer ese perdón, es cuando ya pasas a la luz, es cuando hacemos esa llamada de que estoy bien, ¿no? Que muchas veces aparecen en el sueño y nos vienen en el sueño. Fíjate, conozco un hombre que era un soldado de Estados Unidos que luchó en la guerra de Vietnam, un hombre muy agresivo, muy tirano, ahora no lo es así, con muy mal genio y muy orgulloso de que había matado muchísimos chinitos, decía él. Los tenía contados, y en cada conversación sacaba eso. Era un hombre muy difícil de lidiar, con unos hábitos muy malos, muy agresivos, divorciado no sé cuántas veces, enfadado con sus hijos, ira, pura ira. Este hombre le cayó un rayo encima y tuvo una experiencia cercana a la muerte que algunos dicen que deberíamos llamarlo de muerte real. Estuvo muerto como 7 minutos. ¿Sabéis lo que vio? Vio a todos esos soldados vietnamitas que él mató, que le estaban esperando. No vio a su padre, no vio a su madre, no vio a su hermana. No, vio a todos los soldados que estaban allí esperando. ¿Para qué? Para pedirle perdón, para darle el perdón, para elevar su conciencia, para quitar
quitarle esa ira, ese dolor que él tenía y liberarlo de toda esa maldad, de toda esa muerte que había cometido. Y le dijeron, tú necesitabas esto para crecer, para evolucionar. Vuelve a la tierra y cuenta tu historia. Volvió a la tierra, escribió varios libros y se hizo un conferenciante, ahora es un amor de hombre, ¿no? Pero eso lo vemos muchas veces, que cuando la gente ve cómo es el más allá, cambiamos. Y si todos supiéramos cómo es el más allá, si viéramos por un instante, por un segundo, ese más allá, no habría asesinatos, no habría gente loca que quiere construir muros con otros países, no habría gente loca que quiere invadir otros países, ni habría asesinatos, ni habría muertes, porque sabemos que eso nos va a esperar después, sabemos que eso nos lo vamos a encontrar. Entrevista con un medium esta noche en Más Allá. Ustedes lo escucharon. Sabrán ustedes si pensar que esto es una posibilidad o un fraude. Ustedes deciden. Aquí estamos para traerles el mejor contenido en Red Más Televisión. Ya volvemos después de estos comerciales. No se olviden de escribir en Medium Más Allá lo que quieran. Se les quiere. Los medium en realidad es parte de lo que podemos decir nosotros como sociedad, como colectivo, una luz de esperanza para muchos. Pensar que tal vez sí podemos seguir viviendo, como hemos visto en esta emisión. Tal vez eso es lo que buscamos, lo que queremos escuchar. Observen esta nota que preparó nuestro equipo. La idea de que los vivos pueden contactar a los muertos sigue cautivando a la humanidad. Creencias que siguen presentes en diferentes aspectos de nuestra cultura. Como el juego El Medium, desarrollado por el estudio polaco Bluebird Team. En él, los jugadores se enfrentan a poderes de ultratumba y escenas que han causado efectos perturbadores en cientos de personas. O la película tailandesa La Medium de 2021, que relata la vida de Nim Tombali, quien dice estar poseída por el espíritu de la diosa Bayan. Sus escenas resultan tan perturbadoras que muchos de sus espectadores abandonaron los teatros antes de que terminara la cinta. ¿Por qué nos atraen los espíritus? ¿Terror o búsqueda de consuelo? Lo analizamos aquí, en Más Allá. Don Esteban, y en esta conversación con Miquel hablamos también de el caso que para él fue más impactante en toda su trayectoria. Habló de su papá, de la fecha en la que este falleció, pero también nos contó qué pasa con los espíritus que tienen una muerte trágica. Así que escúchenlo y sigan opinando con nuestro numeral de hoy. Lo que más me duele, lo que más me afecta son los casos de niños, ¿no? Niños con 2 años, con 3 años, con 4 años, que mueren, me afecta muchísimo. Yo los llamo bombas de amor porque esa es su misión, pero es duro. El otro día tuve un caso de un niño brillante, con un coeficiente intelectual brillante, pero que le hacían bullying, que no lo aceptaban. Porque no le interesaba el fútbol, porque no le interesaba fumar marihuana, porque no le interesaba la cerveza. Y se tiró por una ventana. Con 19 años. Y yo tuve en consulta a sus padres. Esas cosas me afectan un montón, ¿no? Un niño que se quitó la vida porque era homosexual, con 15 años. Y sus padres me decían, es que si hubiéramos sabido, es que si nos lo hubiera contado, sabría que lo amamos y lo hubiéramos aceptado. Sí, pero tenemos que tener cuidado con qué lenguaje utilizamos en la casa, no lo que le decimos directamente a él. Hubo algo que él sintió que él no podría nunca decírselo a sus padres, que nunca sería aceptado. ¿Por qué? Por el idioma, por los comportamientos que hay en la familia, que a veces las tenemos incluso de forma sociocultural, pero hacen daño, ¿no? También una de las cosas más fuertes que tuve yo
es cuando el mundo de los espíritus, a ver si no me emociono, me mostró la fecha en la que iba a morir mi padre y al día siguiente me mostró mi fecha de morir y la de otros familiares. Aún falta mucho para mi fecha, pero según se iba acercando la fecha de mi padre, pues fue empeorando y al final se fue al cielo, ¿no? Y eso me dio mucha paz, por un lado, porque pude pasar mucho tiempo con él. Nos fuimos a Londres, nos fuimos a Canadá, le compré todos los caprichos que él quería, viajamos, hablamos mucho, no nos quedó pendiente nada, pero es un duelo anticipado y fue duro en ese sentido, ¿no? Otros casos que me apasionan muchísimo, cuando alguien no se puede sanar o una mujer no puede tener un embarazo porque médicamente ya le han dicho que no puede ser y el espíritu dice que sí y la persona sigue los consejos del espíritu y se sanan o el niño nace y esas cosas me llenan de gozo. Pero sí, lo que más me duele son las muertes de niños, ¿no? Y tuve un caso, en mi familia lejana, hay 3 mujeres que murieron juntas en un accidente de tráfico, una tía de mi madre, su hija y su nieta. Y hace poco tuve a otra nieta, que sería como prima tercera mía o algo así, ¿no? En consulta. Entonces yo, el ver ahí a esas personas que se están comunicando, que yo conocí de niño y con los que yo compartí mucho, emocionalmente es duro, ¿no? Por eso tienes que saber cómo funciona el espíritu, tienes que saber cómo controlar, porque si no es como si tuvieras un Lamborghini o un Tesla sin ruedas, no sirve para nada. No, como si condujeras sin permiso de conducir. Y ahí también me ha ayudado mucho la psicología, ¿no? El saber cómo interactuar, cómo decir las cosas, cómo decir las frases. Y a menudo también veo eso, gente con mucho don que no lo sabe controlar o que no sabe cómo se dice. No es lo mismo decir, vas a tener la oportunidad de conseguir un trabajo, a decir, te va a venir un trabajo. O no es lo mismo decir, me dicen, a decir, yo siento. El duelo es muy importante. Hay personas que intentan sustituir la terapia que necesitan por una consulta con un medium. La consulta con la mediunidad va a ayudar muchísimo a la terapia, pero es complementaria a la terapia. No puede jamás sustituir a la terapia. Primero la terapia, primero el profesional psicológico, médico o el que sea, y después la mediunidad. Les va a enriquecer mucho, les va a ayudar mucho. Por favor, no lo hagan al revés, porque no es sustitutivo. Nosotros no somos médicos, aunque sí somos un poco médicos del alma, ¿no? El alma muchas veces sabe que se va a marchar antes de que lo sepa la persona. Incluso vemos que la persona no lo sabe de aquí, pero sí lo sabe aquí, en su corazón. Y empiezan a cambiar cosas, a contratar un seguro de vida, a arreglarse con las personas con las que estaban enemistados, a arreglar todos sus temas. ¿Por qué? Porque de alguna manera interna ellos lo saben, ¿no? Y después digamos que ocurre ese accidente o que ocurre esa muerte súbita. Sí es verdad que cuando hay un shock a veces no se dan cuenta. Sí es verdad que cuando mueren de forma sorpresiva, súbita, dramática, contundente, necesitan a veces un tiempo para darse cuenta. Pero no olvidemos, primero, que no son idiotas, que tienen una inteligencia que probablemente mucho más conectada que antes, porque ahora son una versión mejorada de lo que eran, y nadie se va a quedar en una carretera 7 años, no es lógico. Pero además tenemos que saber que ellos tienen otros familiares que les van a venir a buscar, o unos guías que les van a venir a buscar, que precisamente se van a encargar de eso, de que ese alma no se quede ahí perdida, y que también nuestras velas, nuestras oraciones, también le pueden ayudar. Entonces, no es algo que pasa siempre, pero sí en este tipo de muertes puede ocurrir, pero nadie se queda ahí para siempre, ¿no? Incluso en el caso tan dramático que hay de los suicidios, mi creencia era, porque es lo que a mí me enseñaron, lo que yo aprendí en Montreal, que una persona que se suicida se va a quedar deambulando por el lugar donde ocurrió el suicidio hasta que le tocara la hora de marcharse, ¿no? Incluso muchas personas dicen, no, yo no quiero dormir en esa habitación porque ahí se suicidó no sé quién, ¿no? Esa era mi creencia, yo pensaba que era así, pero luego en las prácticas, en las consultas, he visto muchísimas veces que no es así. Que todos tenemos el derecho a la redención divina, que en los casos de suicidio y en otras muertes como
como que no se pueden hablar, que están socialmente ocultas, lo que les marca es la culpa, lo que les sujeta es la culpa, la falta de claridad, los secretos. Algo que impide mucho a un alma ir a la luz son los secretos, tanto de ellos como de la familia con respecto a su muerte, y sobre todo en el caso de suicidios, el estigma social. Ellos no tienen ese estigma, ellos se han suicidado porque tenían un dolor tan grande que todos sus recursos para lidiar con ese dolor han fallado, a veces también por problemas psiquiátricos, y la única salida para apagar con ese dolor que han visto ha sido suicidar, porque ya no tenían ninguna herramienta más, ya no veían ninguna salida más. Pero en el momento en el que les mostramos amor, en el momento en el que les mostramos compasión, se ilumina toda su cara y les vienen a recibir. Pero es nuestro estigma, nuestro juicio, nuestra falta de claridad, nuestra culpa y nuestro reproche hacia ellos lo que puede hacer que no evolucionen. O sea que yo creo que ahí también hay muchas cosas que son en parte verdad, como que no hay que pedirles, no hay que rezarles, no hay que estar reclamándolos, que sí es verdad, al principio cuando mueran vamos a dejarle un mes, mes y medio, 3 semanas, tranquilos, que hagan su viaje. Pero después les podemos pedir, porque además ellos quieren que les pidamos, ¿no? Y yo creo que con el suicidio también ahí hay parte de verdad, y con este tipo de muertes donde a veces sí es verdad que la persona, el alma, se queda sin saber a dónde va a ir, pero no es verdad que se queden ahí para siempre. Entrevista con un médium, ese es nuestro tema de esta noche. Ya vamos a terminar. No sé ustedes qué piensan, denme su opinión acá con médium más allá. No sé si usted piensa que esto puede ser real o puede ser mentira. No tengo ni idea. Yo me coloco en el medio y usted tome la decisión final. Abrimos la puerta del misterio. Usted sabrá si pasa, se queda o simplemente dice, esto no es lo mío. Pero ya volvemos para terminar aquí en Más Allá. Entrevista con un médium, esta noche con Miquel Lizarralde, uno de los médiums más famosos del mundo completo. Y lo entrevistó Joan Arenas gracias a Penguin Random House, que ha publicado muchos de sus libros. Aquí, en esta última parte de la entrevista, él nos va a hablar de eso, de sus libros. Un mensaje que habla de cómo yo desde niño he tenido ese contacto con los espíritus, cómo ha sido mi relación con el mundo de los espíritus, cómo lo descubrí, cómo conocí a Marilyn, ¿no? Cómo ha sido un poco el llevar esa experiencia y encuentros importantes que he tenido, mensajes importantes que he tenido. Hay un apartado también de preguntas frecuentes que nos van a aclarar mucho, y es como que después ese libro continúa con Diario de un Medium, ¿no? En el primer libro se hace un guiño hacia mi viaje a Montreal, y el segundo libro ya es mi diario, es lo que yo escribí, lo que yo, cuando estuve en esa primera clase y vi lo que me estaba ocurriendo, tuve la necesidad de empezar a escribir. No está todo, porque hay muchas cosas que no son espirituales, pero todas mis primeras veces que yo escribí tal cual las escribí, sin cambiar, sin censura, sin modificar. Lo único que hemos modificado es algunos nombres para preservar su privacidad, ¿no? su identidad. Es un diario escrito por mí, por mi puño y letra, con todas mis experiencias de clases, de demostraciones públicas, de oficios espirituales, de cuando yo voy a una clase, pero cuando yo doy una clase, de experiencias que tuve con una compañera que secuestró un supermercado, que tuvo un brote psicótico, también cosas que me ocurren fuera, ¿no? del ámbito espiritual. Yo creo que a la gente le va a gustar mucho. Son 2 libros distintos, pero de alguna manera están como ligados, hay como una continuación y me van a conocer más, ¿no? El primero, digo yo, que es un desnudo integral, donde muestro todo. Iba a ser otro libro totalmente distinto, pero yo escribí un capítulo, el capítulo que habla de Manolo, para querer hacer un flashback, y es como que algo se apoderó de mí. Y empecé a escribir, y salió algo que no era lo que había planificado, pero yo creo que os va a gustar, ¿no? Y el segundo ya es todo mi aprendizaje como médium en esa estancia de Montreal, y cómo fui lidiando con las cosas de dentro y de fuera de la escuela,
Y todas esas clases, todos esos contactos. Hay una parte también donde se nos invitó a colaborar en una investigación con la policía, también lo incluyo ahí, en Diario de un Medium. O sea que buscarlo ahí en Penguin Libros Colombia, en megustaleer.com, Amazon, ir a la Librería Nacional, ir a la Panamericana, a la Lerner, a todas, porque yo creo que os va a gustar mucho. Les diría a todos los seguidores que no tengan miedo del mundo de los espíritus, que cuando uno muere no desaparece sin más, que cuando uno muere, sí es verdad que se hace una versión mejorada de lo que eran antes, pero siguen con su carácter, siguen con su personalidad, no son omnipotentes ni omnisapientes, y nos pueden ayudar, y de hecho nos quieren ayudar, y vamos a tener una vida mucho más plena si lo hacemos así. También quiero dar un mensaje de esperanza a Colombia. El mundo de los espíritus me indica que hoy más que nunca es necesario estudiar, formarse y sobre todo orar. Orar para elevar la vibración de este maravilloso país. Así llegamos al final de Entrevista con un Medium, que lo hizo Joana Elena. Joana, su conclusión y cómo la buscan. Mi conclusión, Esteban, es que cada quien puede creer en lo que quiera y que finalmente no sabemos qué hay allá, en el más allá, y qué pasa después de la muerte. Así que solamente cuando lo experimentemos podemos llegar a una conclusión final de este tema. Mis redes pues me pueden conseguir a través de @yarenasb, ahí mostrando el contenido de Más Allá y otros tipos de contenidos. Gracias, Joana, excelente entrevista, gracias por estar con nosotros y hacer parte de este equipo, lo quiero decir aquí en vivo. Y al final solo quiero decir una cosa: existan los espíritus, existan los espectros o no existan, estamos vivos. Si usted está viendo esto es porque está vivo. No espere a tener un medium o una tabla ouija para hablarle a su papá, a su mamá, a sus hermanos. Si están vivos, llámelos ya, dígales que los quiere, dígales lo que siempre he querido decir. No espere a que se mueran y a buscar mediums. Es el momento para amar y buscarlos. Se les quiere mucho y no olviden que por más lejos que andemos, siempre habrá un más allá.